Buenas tardes a todos. Damos comienzo entonces a nuestra última charla del ciclo de charlas virtuales por el Día Mundial de la ELA, que esperemos que no sea la última charla virtual. Y bueno, hoy nos acompañan pues tres personas muy importantes en el mundo de la ELA y estamos muy agradecidos de contar con ellos y que nos destinen pues su tiempo. Entonces os presento a Arturo Fraga, por un lado, Tania García Sobrino y Julio Pardo, que van a abordar diferentes temas que ahora os cuento. Primero me presento también, yo soy Jessica Garabal, soy la coordinadora de la Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y bueno, hemos creado o impulsado este ciclo de charlas porque, bueno, dada la oportunidad que nos ha brindado esta pandemia, creemos que es una manera muy buena de hacer llegar el conocimiento, acercarlo a todos, porque hoy aquí estamos pues gente de toda España que al final está interesada en saber lo mismo y podemos hacerlo desde cualquier punto. Entonces ese era el objetivo principal y el objetivo de esta charla en concreto pues es actualizarnos sobre los avances y tratamiento en la ELA y cómo está esa situación científica actualmente. Entonces, empezaremos con la intervención del doctor Arturo Fraga, que es neurólogo en el Hospital de Vigo, en la unidad de ELA de Vigo, y que nos va a hablar sobre los ensayos con células madre. Podremos hacerle las preguntas que queráis, tendrá que ser a través del chat que encontraréis a vuestra derecha, y entonces cuando él termine su intervención le leeremos las preguntas para que pueda respondernos. Entonces, cuando quieras, Arturo, puedes empezar. Tienes que activar tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes y lo primero de todo, muchas gracias por la invitación en estas jornadas, que la verdad es un privilegio estar y ver que hay tanta gente interesada. Me encantaría que pudieran ser más fácilmente a lo mejor charlas presenciales, pero si algo nos ha enseñado esta temporada que nos ha tocado vivir es que hay que buscar alternativas y esta, pues darte la enhorabuena a ti en persona, Jessica, porque creo que es un modelo muy interesante. Pedir disculpas también si tengo algún problema. Me han coincidido estas charlas en el hospital trabajando. Espero que no me surja ningún inconveniente de última hora, pero pedir disculpas de antemano si es así. Entonces, sin más presentación y reiterando los agradecimientos, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Vosotros me decís si se ve todo como se tiene que ver. Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. ¿Lo veis bien? Sí, ahora perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues el tema que me habéis pedido comentar es acerca de las células madre en la ELA, que es un tema muy vigente, por el que hablamos mucho en consulta y se pregunta mucho. Un tema interesante y bueno, he intentado hacer unas pinceladas de en qué consisten estos estudios que se están haciendo. La parte de ensayos clínicos luego nos explicará un poco más Tania, creo que es que en qué consisten y cómo van las cosas, pero yo me voy a centrar más en esta parte. Entonces, por dar una pincelada rápida, sabéis todos que hay varios modelos de aproximación a tratamientos para la ELA que se han ido investigando y se están investigando ahora mismo en la actualidad en diferentes fases de diferentes ensayos. Tenemos el hándicap o el gran problema, que es una enfermedad desconocida en gran parte, su origen es en gran parte desconocido y, por lo tanto, esto implica que tenemos una importante falta todavía de tratamientos claramente eficaces para combatirlos. Entonces, las células madre es una opción de tratamiento que surge recientemente. Esto es una captura de pantalla de un buscador médico donde vemos qué artículos salen con ambos términos, ELA y células madre, en los últimos años, y vemos cómo desde el año 2005 se disparan los estudios hasta llegar a un techo en el año 2019 con 134 estudios. 2020 lo llevábamos bien, no sé cómo nos afectará todo este asunto del coronavirus,
pero bueno, la investigación sigue vigente y sigue dando mucha literatura científica. ¿Por qué este interés? Pues porque podría ser por primera vez un tratamiento que ataque a la causa o al menos al proceso patológico subyacente de la enfermedad, y los mecanismos que propone son nuevos y distintos a lo usado hasta ahora. Antes, cuando os ponía la palabra en inglés se llaman stem cells. Stem significa tallo, no es exactamente célula madre, sino en inglés es célula tallo. Esto yo creo que es más gráfico porque nos da la idea de que la diseminación de las células, la diferenciación de las células, nace de un tallo único y va dividiéndose a distintas opciones celulares dependiendo del caso. Esto, como comentaba antes, es un abordaje prometedor porque tendría hipotéticamente esta opción de tratamiento una capacidad para acceder a una zona dañada, estimular la reparación de los tejidos, su regeneración o al menos su protección, y dirigir un poco la orquesta de la recuperación. Pero cuando hablamos de una célula madre, ¿de qué hablamos exactamente? Una célula madre es aquella que tiene la capacidad de autorreplicarse, es decir, crear copias de sí misma, y al mismo tiempo diferenciarse en distintos tipos celulares, en células intestinales, células sanguíneas o células del sistema nervioso, que es lo que nos interesaría a nosotros en nuestra pelea. ¿Y de dónde se pueden obtener estas células madre? Pues, al modo esquemático, podemos obtenerlas de dos fuentes fundamentales. La primera es las células madre de un embrión. Un embrión, a partir de una sola célula, crea todo un organismo humano, con lo cual esa célula inicial tiene la capacidad de dar lugar a todas las células del organismo, a los miles de millones de células del organismo. Y por otro lado, en el propio ser humano adulto podemos tener de determinadas formas, que ahora comentaremos, también acceso a células madre adultas que, no siendo tan potentes como las embrionarias, también pueden jugar su rol. ¿Y cuáles son las diferencias? O para que nos hagamos una idea de cuál es su aplicabilidad teórica en la medicina. Las células madre embrionarias son totipotentes, es decir, dan lugar a cualquier tipo de célula de nuestro organismo. En cambio, las adultas tienen capacidad de dar varios tipos de células, pero no todos. Además, tienen dos problemas, que es que son técnicamente más complejas de aislar y más escasas en número, cosa que las embrionarias, pues técnicamente es más sencillo y es fácil obtener números de células importantes como los que podemos necesitar para el tratamiento. ¿Cuál es el problema o cuál es el gran hándicap? Que las células madre embrionarias no dejan de ser un cuerpo extraño para nosotros, no deja de ser como un trasplante, generando potenciales problemas como puede ser un rechazo inmunológico, como pasa a la gente trasplantada, e incluso el riesgo demostrado de generación de tumores, que es una de las cosas que nos limita en este tipo de opciones. Además del evidente conflicto ético, moral y legal que supone el generar un embrión humano que tiene el potencial de desarrollarse a un ser humano completo solo para eliminarlo y tratar una enfermedad. Es un tema espinoso. Luego, si queréis, podremos comentar algo al respecto. Hay muchas posibles técnicas. Ahora intentaré explicar o trazar un poquito alguna de ellas. Y los mecanismos de acción potenciales son de lo más variado, desde técnicas que sirven para bajar la actividad de nuestro sistema inmune contra nuestro propio cuerpo, a células que crean un sistema, un medio ambiente más propicio para nuestras neuronas motoras, o incluso, llegado el caso, el propio reemplazo de una célula por la otra. Entonces, podríamos, a nivel esquemático, dividir las opciones en el reemplazo celular, sustitución de una célula por otra, y la neuroprotección, el crear una situación propicia para esa neurona motora que se está viendo dañada. Empezamos con un tipo de células madre, que son las células madre mesenquimales. Ahora están muy en boga por un ensayo clínico por el que me habéis preguntado varias veces, que es el ensayo clínico de Neurón. Son células que técnicamente son fáciles de obtener. Hay ahora una corriente de investigación para obtenerlas a nivel de tejido adiposo, del tejido graso del organismo, muy interesante, que el aislamiento y la expansión es más o menos sencilla y tiene menos riesgo de rechazo potencial y de desarrollo tumoral que otras células, manteniendo además las características genéticas del paciente. Esta es una de las vías que se está
con la que se está trabajando a nivel de investigación básica. Más novedoso todavía son las células madre pluripotenciales inducidas, que lo que consiste es en extraer una célula normal ya desarrollada del propio organismo y mediante la expresión de una serie de factores y la modificación genética rebobinarla hacia una fase más precoz de células madre, con lo cual podríamos rebobinar esa célula y hacer que vuelva a diferenciarse a las células que nos interesan. Es algo muy reciente, muy inicial, muy interesante, pero también que se han detectado en estudios básicos ciertos problemas de seguridad que posiblemente limiten la aplicación de forma inmediata. Vamos a ir un poco paso a paso para ver qué tipo de estudios se han hecho y qué beneficios o qué pegas han encontrado. Bueno, la primera idea es si yo tengo una célula que se puede diferenciarse en cualquier tipo de célula, como por ejemplo una neurona motora, pues vamos a crear una neurona motora desde fuera. Reemplacemos esa neurona. Esto, desde el punto de vista teórico, suena muy bien, pero desde el punto de vista práctico, hoy día es tremendamente complejo desde el punto de vista técnico pensar que esto realmente sea algo muy viable. ¿Por qué? Porque hablamos de que son células que tienen no solo que entrar en nuestro sistema nervioso, algo ya complejo de por sí, sino asentarse en el lugar correcto, crear las conexiones correctas, desplazarse hasta el músculo concreto que tienen que inervar. Algunas de estas neuronas hay que pensar que miden más de 1 metro, con lo cual crear algo que microscópicamente empieza así para luego derivar en un reemplazo completo parece complicado, con lo cual quizás a nivel inmediato tengamos que pensar o apostar por otros tipos de estudios. Y esos tipos de estudios en gran parte pasan, y esto es muy interesante, por los astrocitos. Los astrocitos son, para que nos entendamos, como el mayordomo de nuestras neuronas, que se encargan de todas las funciones que necesitan ellas para que solo se tengan que dedicar a la transmisión nerviosa. Les dan soporte, aíslan el vaso sanguíneo de la neurona para que no entren sustancias nocivas, regulan el tono del vaso, regulan el medio ambiente de las neuronas, le dan una estructura, un cimiento a las neuronas sobre el que sostenerse, guían el desarrollo de las mismas y facilitan su nutrición, es decir, le hacen absolutamente de todo. Entonces, la sustitución de estos astrocitos, el reemplazo astrocitario, está teniendo varios estudios en investigación básica recientes muy interesantes que lo que vienen a plantear es, si yo tengo esa neurona que está degenerando, es porque la situación a su alrededor no está siendo la adecuada. Si sustituyo ese astrocito que funciona mal o que hipotéticamente funciona mal por otro, o por otro que sepamos que está bien regulado, posiblemente lo que consigamos es proteger esa neurona motora e idealmente, si se hacen fases precoces, evitar la degeneración posible. Esto, tanto desde el punto de vista teórico al menos, parece algo más viable en el medio plazo que la sustitución neuronal directa. Luego hay otros trabajos muy interesantes que es la potenciación de la actividad neurotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que voy a hacer no es sustituir una célula directamente del sistema nervioso, sino introducir células que produzcan unas sustancias que al bañar a nuestras neuronas motoras les hagan estar en un medio ambiente más agradable, un medio ambiente menos hostil como el que intuimos que tienen nuestras neuronas motoras en la ELA y, por lo tanto, evitar la degeneración posible. Hay varios tipos de células madre que las pueden producir, tienen todos nombres que son abreviaturas y nombres complejos en inglés y ha tenido hasta ahora éxito en modelos animales, pero no en humanos. Cuando los investigadores han planteado por qué al intentar traspasarlo a seres humanos no ha sido tan exitoso, pues se plantea que quizás la vía de administración empleada no haya sido la más adecuada. Luego comentaremos algo sobre estas vías de administración. Sabemos que, al menos en parte, en algunos estudios se ha detectado una cierta actividad inflamatoria anómala en el sistema nervioso de los pacientes afectados. Por lo tanto, se plantea, yendo hacia atrás,
que la reducción de la actividad inflamatoria anómala podría suponer un beneficio o al menos una ralentización de la enfermedad. ¿Para qué nos sirve esto en cuanto a células madre? Pues en la obtención de células madre sanguíneas que yo cultive para crear unas células T reguladoras que lo que se encargan es de aplacar la inmunidad celular de mi organismo y, por lo tanto, evitar los ataques anómalos a las propias estructuras del sistema nervioso. Esto también parece más que interesante. Bueno, se ve que hay varias vías de investigación y como son vías de investigación tremendamente novedosas, desde el año 2004-2005, la propia Unión Europea, que es el marco que a nosotros nos preocupa, se ha visto obligada a legislar con determinadas directivas y regulaciones sobre los tratamientos novedosos que se están investigando y entre ellos de las células madre. Con lo cual, a nivel europeo, y esto es muy importante, hay protocolos para el procesamiento, el examen, la trazabilidad, la donación, etcétera, de células madre. ¿Por qué? Porque hay que intentar que esto, luego lo comentamos un poco, sea lo más homogéneo posible para obtener las conclusiones más correctas posibles. Traducción a la clínica. Pero bueno, a mí lo que me interesa es si estas vías de investigación teóricas me pueden dar lugar en un futuro a corto plazo en algún tipo de tratamiento. Bueno, se habla de que en la investigación médica en muchas enfermedades, pero en la ELA en concreto, muchos resultados prometedores en modelos animales experimentales han fallado al realizar estudios en humanos. Hay un valle entre el investigador básico y el paciente que está esperando el tratamiento. Entonces, este valle depende de problemas logísticos, depende de experiencia, depende del tipo de estudio que hagamos, depende de vías de administración de los fármacos, pero sobre todo y fundamentalmente depende del dinero. El dinero que invirtamos y desde aquí aprovechar el balcón que tenemos pues para demandar una investigación a la altura en nuestro país, en los pacientes con ELA, para que este hueco, este valle que tenemos, pues ir rellenándolo de investigaciones de calidad para que pronto estas investigaciones básicas tengan una aplicación en pacientes. ¿Cuáles son los problemas? Igual que hablamos de que las células madre son terapias ilusionantes y novedosas, también tenemos que tener claro, y esto hay que ser muy fríos, que tienen varios problemas o varios hándicaps. En primer lugar, es la falta de reproducibilidad de los experimentos. Es decir, yo hago un experimento en mi laboratorio, sale tremendamente prometedor, nos hacemos ilusiones y llega el compañero del laboratorio de al lado, hace el mismo experimento en las mismas condiciones y a él no le da ese resultado. Eso ocurre con frecuencia en este tipo de estudios. Además, se une que el modelo que usamos más habitualmente a nivel animal para estudiar la ELA, que es un tipo de ratón genéticamente modificado, es inestable y no facilita el trabajo con él. Hablamos de que se trata de una enfermedad compleja, hablamos también de que no tenemos un marcador biológico de ELA. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico es clínico cuando la enfermedad ya se ha desarrollado. Y muchos experimentos se dan en ese ratón que no ha desarrollado todavía la enfermedad, pero que sabemos que la va a desarrollar. Con lo cual, es importante y sería muy necesario el llegar a marcadores biológicos de riesgo, al menos, de desarrollar la enfermedad. Otro problema importante es el acceso al sistema nervioso. El sistema nervioso está aislado por el cráneo y la columna vertebral, con lo cual todo tratamiento que vaya a entrar ahí es un tratamiento invasivo, por definición. Las dificultades del grupo placebo y la dificultad con el propio efecto placebo y las ideas terapéuticas equivocadas. Es decir, al paciente, cuando entra en un ensayo clínico, hay que explicar qué objetivo tiene ese ensayo clínico. El paciente no puede entrar en un ensayo clínico pensando que se va a curar de la ELA si el objetivo del ensayo clínico no es ese. Entonces, tenemos que intentar ser lo más rigurosos posibles. Tenemos una experiencia ahora muy clara con todo este tema del coronavirus, de los fallos que puede haber en el método científico si no somos rigurosos. Dos revistas de las más importantes revistas médicas del mundo se han visto obligadas a retractarse de determinados tratamientos contra el coronavirus, única y exclusivamente por las prisas en la investigación. Y, por desgracia, los tiempos
de la investigación, como luego nos comentará probablemente Tania, pues son los que son. El acceso al sistema nervioso que comentaba antes, pongo esta diapositiva simplemente como ejemplo para que veamos que implica, en el mejor de los casos, una inyección dentro del canal vertebral a través de una punción lumbar o incluso una punción en la propia médula espinal y en el cerebro con el riesgo que eso supone. Otros tratamientos se están investigando si pueden servir a nivel intravenoso, la parte inmunológica quizás podría ser, a nivel muscular, lo que pasa es que yo tengo que saber que estoy tratando solo el músculo que pincho, y los estudios que se han hecho hasta el momento sugieren, y esto lo entrecomillo, parece que podrían ser seguros, pero la seguridad de este tipo de tratamientos todavía no ha dicho su última palabra y tenemos que estar vigilantes porque hay riesgos potenciales verdaderos de problemas graves. Y ya terminando, pongo en la diapositiva las preguntas que surgen o que me surgen a mí cuando me planteo la posibilidad de este tipo de tratamientos, que es ¿qué tipo de células de esas que hemos hablado podemos usar en la ELA? ¿Qué cantidad de ellas hay que usar? Eso no está regulado, es decir, no sé si necesito una o necesito 1000 millones de células. ¿Dónde las aplico? Si las aplico en el músculo, en la sangre, en el sistema nervioso. ¿Con qué método? ¿Tengo que hacer una punción lumbar cada mes al paciente? ¿Tengo que colocar un reservorio para acceder al cerebro directamente? ¿En qué fase de la enfermedad es útil? Esto hay que intentar ser muy sistemáticos, es decir, si cogemos un grupo de pacientes muy heterogéneo, la posibilidad de un resultado definitivo es complicada. Tenemos que intentar decir, tienen que ser pacientes en esta etapa de la enfermedad X, con esta edad o este rango de edad Y y que hayan tenido este tipo de síntomas para poder homogeneizar los resultados. ¿Qué tipo de estudio vamos a desarrollar? Esto ya es más un tema de planteamiento en primeras fases de la investigación. Y lo que es muy importante, va al hilo de lo que comentaba la legislación europea, que es fundamental la coordinación entre centros y uniformizar los protocolos. No puede ser que cada centro estudie de su manera, porque si no, no vamos a llegar nunca a resultados correctos. Hay que ser muy estricto, muy homogéneo, intentar incorporar para este tipo de ensayos a la mayor cantidad de pacientes, pero de la forma más rigurosa posible. Y, sobre todo, otro planteamiento que yo me hago, y aprovecho desde aquí para hacer una demanda en nombre de todos, que es el quién las aplicaría y en qué condiciones. Es decir, en nuestro medio sigue habiendo muchos pacientes que no son atendidos en unidades de ELA, que son atendidos por consultas de neurología o de rehabilitación exclusivamente, que no tienen la disponibilidad de recursos, de tiempo, de materiales y humanos para tener bien seguida y bien controlada su enfermedad, y deben ser esos equipos los que hipotéticamente, llegado el caso, apliquen este tipo de tratamientos, porque de otra forma la posibilidad de resultados engañosos, la posibilidad de malas expectativas o la posibilidad de malas experiencias se multiplican. Entonces, desde aquí y desde la asociación aprovecho para animaros y daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, con Jessica a la cabeza. Tenemos que insistir y pedir a nuestras autoridades no solo esa inversión en investigación de la que hablábamos antes, sino también que los equipos estén formados como tienen que estar formados, con los recursos, y que toda la población tenga acceso a ellos. No puede ser, como me comentaba a mí alguna vez un paciente, que esta sea una enfermedad que la evolución depende del dinero que tengas. No puede ser. Tenemos que tener acceso todos los pacientes a la mejor atención, porque esa mejor atención es la que luego, con células madre o con otro tipo de tratamientos, cuando llegue el caso, nos lo podrá aplicar con las mejores garantías. Y, bueno, pues animarnos a todos en este día nuestro de 21 de junio del domingo y, bueno, pues si surge alguna pregunta, estaré encantado de intentar contestarla en la medida de lo que sepa. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Bueno,
apoyamos muchísimo, creo que ya sabes, esa pelea que aún tenemos por garantizar que la atención a todos los afectados de nuestra comunidad en concreto sea igualitaria, porque todavía no lo es, y tenemos que seguir peleándolo con fuerza todos juntos, o sea, tanto los equipos sanitarios como los propios pacientes y desde la asociación, y así lo haremos. Y ahora te leo un par de comentarios que dejaron por aquí, chat, ¿vale? En este caso es de Sandra Castillo, ¿vale? Nos dice: Nurón es una de las terapias que utiliza factores neurotróficos y en los resultados publicados en la revista Neurology de la fase 2 los resultados fueron prometedores y bastante sólidos. También los resultados parciales publicados de la fase 3. Después nos dice: los tiempos y protocolos no se deberían tocar, son imprescindibles para demostrar la eficacia y seguridad del tratamiento. No se podrían acelerar las gestiones burocráticas que hay hasta que llega el tratamiento al paciente. Esta es una pregunta, perdona. ¿No se podrían acelerar las gestiones para que el tratamiento llegue antes a los pacientes y más en enfermedades como es la ELA? Bien, bueno, gracias por las preguntas, la verdad es que son muy interesantes. En cuanto esta última, sobre el tema de acelerar las gestiones burocráticas, lo cierto es que en nuestro medio yo creo que tenemos la suerte que desde que tenemos un tratamiento aprobado con una eficacia demostrada hasta que se aprueba, el tiempo es relativamente corto o aceptablemente corto en muchos de ellos. ¿Qué ocurre? Que tenemos la experiencia en algunos tratamientos, tenemos tratamientos aprobados por algunos organismos para la ELA, que luego se ha visto que no tienen la eficacia que decían. Entonces, con la gran decepción que supone eso y las incomodidades que eso puede generar. Entonces, yo creo que si realmente, sea este tipo de tratamientos u otros, tenemos en breve un tratamiento que se demuestre verdaderamente eficaz como se tiene que demostrar, creo y quiero pensar que no vamos a tener grandes barreras para llegar a él. En cuanto a el otro comentario, que es acerca de los estudios con los factores neurotróficos del neurón, efectivamente son resultados interesantes, tanto el de fase 2 como los parciales de fase 3. Lo que ocurre es que en este ensayo se mezcla bastante también un componente comercial, un componente de publicidad con el que quizás tenemos que tener un poco de cuidado. Y si me permitís, a este hilo, tenemos un comunicado de otra asociación que tenemos en España que habla de que, y leo textualmente, un comité de asesor formado por médicos experimentados que habla de que debemos tener precaución y rigor, diciendo: con esto no queremos decir que este tratamiento con LON no pueda ralentizar el avance de la enfermedad, solo que debemos mantener precaución con mensajes poco científicos y personales, o me atrevo a decir, publicitarios. Entonces, hay que estar ilusionados, pero ser exigentes tanto con este ensayo como con cualquier otro. Perfecto. Perfecto, creo que es una buena recomendación para todos, que hay que tomar todas estas informaciones con mucha cautela. Y entonces, bueno, ahora nos dice también aquí Nano que desde el año 1996 con un modesto riluzol no se ha aprobado nada para la ELA, no va todo demasiado lento, es por tema burocrático, por falta de otros medios. Bien, probablemente no sea un solo problema. Evidentemente, cuanta más inversión haya, más fácil y más rápido podremos llegar a conclusiones. Pero también tiene mucho que ver el que estamos hablando de una enfermedad compleja, de una enfermedad sin una causa demostrada clara y que probablemente, y ahora que estamos aprendiendo mucho sobre la genética de la enfermedad, sobre la que incluso podemos afirmar que no existe una ELA, sino muchas. De tal manera que mi ELA a lo mejor no es la misma que la de otro paciente, por lo tanto, creo que en el futuro vamos a asistir a una diferenciación de fenotipos y genotipos de la enfermedad para ver cómo la ELA tipo A no es igual que la ELA tipo B o que la tipo C. Entonces, yo creo que este es el gran hándicap, porque además no está solo pasando en la ELA, que es una enfermedad pues, que afecta a un número relativamente escaso de personas. Lo vemos en neurología con enfermedades que son verdaderas epidemias, como puede ser la enfermedad de Alzheimer.
nos pasa un poco lo mismo. Es una enfermedad degenerativa, no sabemos exactamente el origen y en el Alzheimer, solo por la cantidad de gente que hay y los intereses económicos que suscita, puedo garantizarles que no se trata de tema de recursos, sino un tema de estar peleando contra un enemigo que no termino de conocer. Claro. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad, Arturo, por tu tiempo. Cuando tengas que abandonarnos lo haces sin problema, que sabemos que estás trabajando. Muchas gracias de verdad. Y si os parece, continuamos ahora con la intervención de Tania García Sobrino, ¿vale? Ella es neuróloga de la unidad de ELA de Santiago de Compostela y nos va a hablar sobre tratamiento y ensayos clínicos en la ELA. Entonces, cuando quieras, Tania, puedes compartir pantalla y necesitamos también que habilites tu micrófono, ¿vale? Bien. Sí, perfecto. Ahora te vemos. Una ventana. A una pantalla. Ah, vale, nada, ahora perfecto. Te dejamos entonces, todo tuyo. ¿Lo veis bien ahora? Perfecto, Vale, todo adelante. gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a Gael que nos haya invitado y que en particular que me haya invitado a participar en estas jornadas de actualización sobre la ELA con motivo del Día Mundial de la ELA que tendrá lugar, como todos sabéis, el próximo domingo, día 21 de junio. Y bueno, felicitar a Jessica por toda la coordinación que está realizando. Entonces, mi nombre es Tania García, como os comentaba ella, soy neuróloga en la Unidad de Enfermedades Neuromusculares y en la Unidad de ELA del Hospital Clínico de Santiago de Compostela y os voy a hablar de los avances y el tratamiento en la ELA. La ELA, como todos sabéis y como comentará el doctor Pardo a continuación, es una enfermedad heterogénea, multifactorial, donde existen una serie de factores de riesgo genéticos y factores de riesgo ambientales que van a modificar el fenotipo clínico. Después de más de 160 años de historia de investigación en la enfermedad, más de 200 ensayos clínicos, en el momento actual no existe una cura para la enfermedad y únicamente disponemos de tratamientos que pueden modificar, enlentecen de forma moderada la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos etiopatogénicos de la ELA? Bueno, pues hasta el momento no podemos hablar de un único mecanismo etiopatogénico, sino que hay diversos mecanismos que se han implicado en el desarrollo de la enfermedad. Desde la excitotoxicidad mediada por glutamato, un aumento en la respuesta proinflamatoria, el estrés oxidativo, cambios en la arquitectura del citoesqueleto, la alteración del transporte axonal, como podéis ver en la imagen, un daño mitocondrial, una agregación de proteínas anómalas con la consecuente dificultad para su eliminación posterior, alteraciones en la transcripción del RNA, alteraciones en la microglía. Como veis, hay distintos mecanismos de acción que se han implicado en el desarrollo de la enfermedad. ¿Y qué tratamientos tenemos disponibles en el momento actual? Bueno, en este momento hay un tratamiento disponible en España. En Japón y Estados Unidos disponemos de 2 tratamientos modificadores de la enfermedad, como comentaré a continuación, pero tan importante como el tratamiento farmacológico, como comentaba Arturo, es la atención multidisciplinar del paciente. Son pacientes que necesitan un apoyo nutricional, apoyo respiratorio, fisioterapia, rehabilitación, logopeda, apoyo psicológico. Por lo tanto, la atención multidisciplinar debería de ser también un pilar del tratamiento en el paciente con ELA. Hay diversos estudios que han demostrado ya que este tratamiento multidisciplinar va a aumentar la supervivencia, pero sobre todo va a aumentar la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, debería de ser un tratamiento que se aplique desde las fases iniciales hasta el final de la enfermedad. Los tratamientos modificadores de la enfermedad de los que disponemos ahora mismo está el riluzole. Es el único fármaco que ha demostrado cierto grado de mejoría, cierto grado de eficacia en la enfermedad.
Es un agente antiglutamátérgico, va dirigido contra la excitotoxicidad y el mayor beneficio de este en los estudios que se han realizado y por los que ha sido aprobado en el año 95 se ha demostrado en etapas iniciales de la enfermedad. El segundo medicamento que os comentaba en una de las primeras diapositivas es la edarabona de administración intravenosa, Radicava. Es un agente antioxidante que demostró eficacia en un único ensayo. Se hicieron distintos estudios, tanto en animales como en seres humanos, donde en los seres humanos el resultado con este fármaco eran negativos. No había un resultado estadísticamente significativo en cuanto al objetivo primario que se estaba evaluando. Después de hacer distintas subpoblaciones, de utilizar distintas subpoblaciones de pacientes, se observó en un único ensayo, fase 3, que podría resultar eficaz en fases iniciales de la enfermedad, en aquellos pacientes que llevaban menos de 2 años de evolución y con una capacidad vital forzada superior al 80%. Y a raíz de ese estudio, en esa población, se decidió aprobar el fármaco inicialmente en Japón y posteriormente, hace poco tiempo, en Estados Unidos, aprobado de forma condicionada a realizar nuevos estudios. Y actualmente, como os decía, está pendiente de completarse nuevos ensayos clínicos que permitan confirmar estos resultados y también se ha planteado ensayos clínicos con la edarabona oral. Pero además del tratamiento multidisciplinar de los fármacos modificadores de la enfermedad, hay otros fármacos que podemos emplear para tratamiento sintomático de distintos síntomas que nos pueden referir el paciente y que además nos van a ayudar a mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. ¿Y qué avances ha habido en los últimos años? Bueno, pues destacar que desde que en la década de los 90 se descubrió la mutación en el gen SOD1, a partir de ahí se desarrolló un modelo animal de enfermedad basado en dicha mutación. Unos años más tarde, 3 años más tarde, en el año 95 se aprobó el tratamiento con riluzole como el único fármaco modificador o que enlentece de forma moderada la progresión de la enfermedad y desde entonces se han estudiado diversas moléculas con diferentes mecanismos de acción. Mientras algunas de estas moléculas sí que parece que podría tener resultados positivos en los estudios con animales, posteriormente al realizar los ensayos en el ser humano no alcanzaban los resultados que se pretendía. En los últimos años está ganando relevancia lo que es el sistema inmune y la relación con la esclerosis lateral amiotrófica. Aunque la ELA no se inicia por alteraciones en el sistema inmune, la progresión de la enfermedad sí que podría relacionarse con reacciones inflamatorias de linfocitos y macrófagos. Estas reacciones inflamatorias serían de naturaleza dual. Por un lado, tendríamos en fases iniciales una respuesta protectora, antiinflamatoria, mientras que en fases más avanzadas de la enfermedad habría una respuesta inflamatoria que resultaría tóxica, proinflamatoria. Para explicarlo, intentar explicarlo de forma sencilla, comentar que en un individuo sano, sin enfermedad, hay unas células que se llaman macrófagos que tienen una actividad antiinflamatoria. Se encargan de liberar una serie de moléculas que van a activar lo que llamamos las células T. Estas células T reguladoras, a su vez, se van a encargar de suprimir o de inhibir la actividad de los linfocitos proinflamatorios, inhibiendo la liberación de sustancias proinflamatorias. Pero en los pacientes con ELA, estos macrófagos no se conoce muy bien el mecanismo, por qué, pero van a tener una actividad proinflamatoria. Lo que hacen es secuestrar a las células T reguladoras sanas y van a convertirlas en células T reguladoras disfuncionales. De forma que ya no se puede inhibir o suprimir la actividad de los linfocitos proinflamatorios, con lo cual lleva a una cascada de inflamación. Pero a pesar de la creciente evidencia del papel de la inmunidad alterada, tanto en modelos animales como en el ser humano, en pacientes con ELA, la administración de fármacos inmunosupresores e inmunomoduladores no ha alterado la progresión de la enfermedad. Como veis en esta imagen, presento estas dos tablas
donde se han ensayado multitud de moléculas, sustancias con distintos mecanismos de acción con el objetivo de intentar enlentecer la progresión de la enfermedad o curar la enfermedad. Hay moléculas de administración intravenosa, moléculas de administración oral, dirigidas frente a ese mecanismo inflamatorio, al estrés oxidativo, moléculas con efecto neuroprotector, etcétera. Pero los resultados, como podéis ver, una vez que pasan los ensayos al ser humano, han resultado fallidos o negativos en la inmensa mayoría de ellos, excepto para la edarabona, donde se ha visto, bueno, pues ese único ensayo de momento que había resultado moderadamente positivo, beneficioso. ¿Y por qué los ensayos clínicos son ineficaces en el ser humano, en el paciente con ELA? Bueno, no hay una única respuesta a esta pregunta. Muy probablemente lo que está ocurriendo es que cuando hacemos estudios en modelos animales, estamos administrando tratamientos a este modelo animal en fases presintomáticas, pero cuando pasamos esto al ser humano no ocurre lo mismo, puesto que nosotros cuando administramos un tratamiento a un paciente ya tiene síntomas de la enfermedad y ya tiene una evolución de la enfermedad. Por lo tanto, esto también podría influir en que estos estudios estén resultando negativos en el paciente. Por otro lado, la ELA es una enfermedad heterogénea, tanto desde el punto de vista sintomático como desde el punto de vista fenotípico. Como podéis saber, tanto la edad de inicio como el lugar, el sitio de inicio, la progresión y la supervivencia son muy variables de unos pacientes a otros. Esto también nos va a dificultar a la hora de llevar a cabo estudios o ensayos clínicos. Como decía Arturo, probablemente no hay una única ELA, sino que hay distintos tipos. Por otro lado, lo preguntabais antes, la duración de los estudios. Bien, es verdad que la duración de los estudios habitualmente es larga, son estudios prolongados, porque hay que demostrar la eficacia y seguridad de los fármacos. Y en la ELA es una enfermedad donde el tiempo es oro. Por otro lado, como os comentaba en las diapositivas anteriores, no tenemos un único mecanismo patogénico de la enfermedad, no hay un único mecanismo conocido contra el que podamos luchar. Y por otro lado, tenemos la ausencia de biomarcadores que nos permitan conocer con exactitud lo que estamos midiendo. Antes de pasar a comentaros cómo estamos actualmente, qué ensayos clínicos se han llevado a cabo, se están llevando a cabo, me gustaría hacer una breve incidencia de qué es un ensayo clínico. Es una evaluación experimental de un producto, sustancia, de su aplicación a seres humanos, pretende valorar su eficacia y seguridad. Siempre el protocolo de un ensayo clínico debe estar claramente desarrollado y escrito antes de incluir a ningún paciente. Y de acuerdo con la legislación existente, todos los ensayos clínicos se llevarán a cabo según una serie de normas de buena práctica clínica. Estas normas de buena práctica clínica, en principio, lo que van a exigirnos es los 3 principios del paciente: beneficencia, autonomía y justicia. Y en un ensayo clínico va a haber una serie de fases. Una fase preclínica, una fase 1, donde se va a evaluar la dosis del medicamento, una fase 2, fase 3, donde se evalúan eficacia y seguridad, posteriormente debe ser revisado y, por último, una fase 4. Todas estas fases suponen unos costes económicos, pero sobre todo unos tiempos. Habitualmente cada fase puede llevarnos 1 año y medio, 2 años, incluso hasta 4 años, con lo cual nos podemos poner perfectamente en 10 años para poder aprobar un medicamento. ¿Qué páginas podemos consultar? ¿Qué webs tenemos para consultar los ensayos clínicos que hay disponibles en este momento? Bueno, me gustaría mencionaros estas 3 que estáis viendo en la imagen. La web del ENCALS es una web de trabajo para pacientes con ELA, de la cual formamos parte los compañeros del Hospital de Santiago. A raíz de esta web nació la web TRICALS, en ella se pueden consultar los distintos ensayos clínicos a nivel europeo. Tenemos la web del Clinical Trials,
donde se nos muestran todos los ensayos clínicos que hay disponibles en el mundo, tanto de ELA como de otras enfermedades, y la página del Instituto de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Si consultamos la web de Clinical Trials e introducimos el término ALS, esclerosis lateral amiotrófica, vemos que en este momento hay 784 estudios que se han llevado a cabo o se están realizando en pacientes con ELA. De estos estudios simplemente os voy a mencionar algunos, como puede ser el ravulizumab, que a continuación os comentaré. Tenemos estudios con oligonucleótidos antisentido, estudios con moléculas que ya son conocidas y se utilizan en otras enfermedades, como es la L-Dopa. Lo que os comentaba antes, está en estudio la edarabona oral, moléculas con efecto ionotrópico sobre la potencia muscular, el masitinib, que también os comentaré a continuación. Bueno, como podéis ver, lo que pretendo demostraros es que efectivamente se están llevando a cabo distintos estudios y ensayos clínicos, tanto con nuevas moléculas ya conocidas en otras enfermedades, como valoración de técnicas diagnósticas o de estudio de biomarcadores. Si tenemos en cuenta en la web del Clinical Trials, con el término ALS, y seleccionamos únicamente aquellos ensayos que están en este momento reclutando pacientes, hay 141 estudios activos a nivel mundial. ¿Y qué se ha hecho en España o qué estamos haciendo en España con respecto a tratamientos o terapias? Bueno, hasta el momento, en los últimos años, se han llevado a cabo 24 ensayos clínicos con diferentes moléculas en España. Dentro de estas me gustaría mencionaros dos a continuación que se comenzarán o intentarán comenzar la inclusión de paciente en breve. En este momento todos los trámites burocráticos se han retrasado un poco por el tema de la situación, el estado de alarma por el COVID, y esperemos que en breve podamos estar incluyendo pacientes en estos ensayos clínicos. El primero del que os quiero hablar es el ravulizumab, Ultomiris. Este es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el factor C5 del complemento. Va a ser un estudio multicéntrico en fase 3, doble ciego, es decir, ni el paciente ni los sanitarios sabemos si se está administrando fármaco o no, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad del fármaco en pacientes con ELA. El objetivo principal va a ser evaluar la puntuación de la escala de valoración funcional de la ELA en pacientes adultos y como objetivos secundarios va a ser evaluar el efecto de ravulizumab comparado con placebo sobre la supervivencia sin ventilación asistida en pacientes con ELA y, en segundo lugar, evaluar el efecto del fármaco comparado con placebo sobre la función respiratoria. Va a haber una serie de variables que se estudien y se evaluarán a las 50 semanas de tratamiento. Tiene una serie de inclusiones, entre ellas el paciente debe ser mayor de edad, tener un diagnóstico de ELA, ya bien sea ELA esporádica o ELA familiar, con un inicio una evolución de la enfermedad desde el inicio hasta la visita de selección menor de 36 meses, una progresión en la escala de valoración funcional, una capacidad vital forzada en las pruebas respiratorias superior al 65% y estar vacunado contra el meningococo en los 3 años anteriores al inicio a la visita de selección. Y como criterios de exclusión, hay una serie de criterios de exclusión que son comunes a la inmensa mayoría de ensayos clínicos, pero en este caso es muy importante que el paciente no tenga antecedentes de una infección por un meningococo, que no haya tenido una meningitis, que no tenga una infección por VIH, que no tenga antecedentes de infección de origen desconocido, infecciones bacterianas, víricas o fúngicas por hongos en los últimos 14 días antes de la visita de selección y que el paciente no presente fiebre
mayor de 38 grados centígrados en la semana anterior a la administración del tratamiento. ¿Y dónde se va a iniciar el estudio con Ravulizumab? Bueno, estarían incluidos en España el Hospital de Basurto, en Vizcaya, el Hospital San Rafael en Madrid, el Hospital Reina Sofía en Córdoba, el Hospital Universitario La Fe en Valencia y en Barcelona estaría disponible en el Hospital Sant Pau, en el Vall d'Hebron y en el Hospital de Bellvitge. Y por otro lado, la segunda molécula que os quería comentar es el masitinib. El masitinib es un inhibidor de la tirosinquinasa que actúa a nivel del sistema inmune. Está pendiente de iniciarse la inclusión de pacientes en este estudio multicéntrico, fase 3, al igual que el anterior también va a ser doble ciego comparado con placebo, cuyo objetivo va a ser evaluar la eficacia y seguridad del masitinib frente a placebo. Como objetivo primario, demostrar una mejoría en la escala de valoración funcional tras 48 semanas de tratamiento y como objetivo secundario, evaluar eficacia y seguridad del fármaco. Los criterios de inclusión, al igual que en el anterior, el paciente debe tener un diagnóstico de ELA, ya bien sea esporádico o familiar, paciente adulto, que si está a tratamiento con riluzole debe tener una dosis estable en las últimas 12 semanas previas a la visita de selección, haber transcurrido menos de 24 meses desde el diagnóstico, tener una progresión en la escala de valoración funcional, tener una escala de valoración funcional al menos de 26 puntos en el momento de la visita de selección y que el paciente, al igual que en otros ensayos, tenga la capacidad para comprender y firmar el consentimiento. Hay además una serie de criterios de exclusión, como podéis ver en esta diapositiva. Y me gustaría mencionarlo, hay más centros en España que van a participar en este ensayo clínico, pero como estamos en Galicia, voy a tirar para casa. En breve esperemos poder avisar a nuestros pacientes porque en el Hospital Clínico de Santiago incluiríamos pacientes en el ensayo con masitinib. No me gustaría dejar sin comentar otra terapia que parece prometedora en los ensayos iniciales, que es la terapia con oligonucleótidos antisentido. Los oligonucleótidos antisentido son pequeñas moléculas que se administran por vía intratecal y lo que van a lograr es hacer una reparación o una modificación genética. Esta terapia se está probando en pacientes en los que se haya confirmado una mutación en el gen SOD1. Lo están llevando a cabo nuestros vecinos en Francia. Se utiliza el fármaco, se denomina Tofersen, se utilizan 4 dosis diferentes para evaluar la dosis más eficaz. Como objetivo primario sería evaluar la seguridad y tolerabilidad del fármaco y como objetivos secundarios evaluar el cambio en los niveles de la proteína SOD1 en líquido cefalorraquídeo. Administrando estos oligonucleótidos antisentido, lo que se hace, como os decía, es una modificación genética y esas proteínas mal plegadas, mal agregadas, que no se pueden degradar, que no se pueden eliminar, no van, con esta terapia, con la terapia génica, no van a existir, no se van a formar, se forman proteínas estables. Como os decía, los resultados sí que parecen prometedores y esperemos en breve poder conocer más datos sobre este estudio. Y para ir finalizando, bueno, lo que os comentaba también Arturo, lo que comentábamos en las primeras diapositivas, en la ELA no tenemos un único mecanismo de acción, sino que hay varios mecanismos de acción que presuponemos están participando en el desarrollo de la enfermedad y a lo largo de todos estos años se han ido desarrollando o probando moléculas contra esos mecanismos de acción. Como podéis ver en esta gráfica, cada uno de los mecanismos de acción, bueno, pues se han ido probando distintas moléculas. De momento solamente tenemos disponible en España el riluzole y me gustaría que no nos olvidásemos de la terapia génica que está ahí a las puertas y los resultados parecen prometedores.
Y sin más, agradeceros este ratito que habéis estado conectados y agradecerle a Gaela el habernos invitado nuevamente a participar en estas jornadas. Esperemos que podamos seguir participando, realizando muchas más y bueno, si algo ha tenido bueno el estado de alarma es que nos ha enseñado que trabajar online también es posible y hacer todas estas jornadas online se pueden hacer perfectamente, con lo cual esperemos poder seguir haciendo más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania, por esta estupenda presentación y creo que muy clara para los que no nos dedicamos a este mundo de la investigación y que no lo conocemos tanto. Creo que es una buena manera de contárnoslo. Necesito que dejes de presentar la pantalla y dejes de compartir. Y ahora abordaremos entonces las preguntas que hay para ti, que hay bastantes por aquí, ¿vale? Perfecto, a ver si puedo responderlas. Necesito que una persona que hizo la primera pregunta nos la reformule porque solo nos dice por qué no se aplican a todos los pacientes y no sé en concreto a qué se refiere. Entonces, mientras abordamos las siguientes, que nos la redacte de nuevo para saber a qué se refiere. Bien, nos dice Nano por aquí, en tu opinión, Tania, ¿ves un mayor interés por parte de la industria farmacéutica en esta patología que hace unos años? Yo creo que probablemente sí está habiendo un mayor interés. Se ha dado a conocer la enfermedad, que es un punto muy, muy importante, y probablemente está alcanzando también mayor interés por lo que os comentaba en una de las diapositivas. Se está dando mayor importancia o mayor relevancia al sistema inmunológico y ahí tenemos multitud de fármacos. Entonces, yo creo que probablemente la industria farmacéutica sí que está mostrando un mayor interés en este aspecto. Es una enfermedad degenerativa con pronóstico que todos conocemos y que, bueno, así que el interés en intentar encontrar una cura para la enfermedad está en alto. Perfecto, así debería ser por lo menos. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué para entrar en un ensayo normalmente uno de los requisitos es llevar menos de 2 años con síntomas de la enfermedad? Muchas veces el diagnóstico tarda más de 1 año, por lo que nos da muy poco margen. Es cierto y es una muy buena pregunta. Para entrar en un ensayo clínico hay que tener una serie de criterios unificados y hay que poner el punto en algún periodo de tiempo. Si retrasamos mucho el inicio del tratamiento, sabemos de antemano que es muy altamente probable que no vayamos a tener unos resultados positivos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, sobre todo porque en algún momento hay que poner el punto de corte. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta iba un poco en la misma línea, que no entendía por qué para los enfermos en los ensayos tienen que tener siempre menos de 36 meses de evolución, entiendo. Entonces es un poco lo mismo. Y la última pregunta sería, ¿por qué no se comunica a los afectados cuando hay un ensayo y tenemos que enterarnos por otros afectados o familiares? Mi marido llevaba 3 años con ELA y solo tenía síntomas en la mano derecha. Fue descartado en un ensayo. No lo entiendo. A ver, a la hora de realizar ensayos clínicos, como os decía, siempre tiene que haber un protocolo por escrito antes de comenzarlo. Los protocolos son muy, muy estrictos. Entonces, sí que siempre hay que ver cada caso de forma individualizada y cada caso de forma personal. Bien, es verdad, como comenta, que efectivamente, aparentemente, la afectación clínica era leve, es en una mano solo, pero hay que ver si tiene otros criterios de exclusión, que muy probablemente lo tuviese. No en relación con la enfermedad, sino a lo mejor entre los antecedentes personales del paciente que pudiese limitar la inclusión en ese ensayo clínico. Ya digo, la legislación es muy estricta en ese aspecto y todo ensayo clínico, como decía, además de la autonomía, hay que buscar la beneficencia del paciente. Si sabemos o presumiblemente podemos perjudicar al paciente,
no se va a ofrecer o se va a considerar una exclusión. Claro. Lo Pues más importante es eso, el beneficio al paciente. Exacto. En esta línea seguían hablando de la manera de reclutar pacientes y nos dicen, un paciente con 2 años de ELA puede estar bastante más avanzado que otro y no deberían reclutar según la velocidad de cada ELA o el estado de cada paciente en concreto y no generalizar, por así decirlo. Efectivamente. Habitualmente no se generaliza, es lo que digo. Hay una serie de criterios de inclusión y criterios de exclusión. Como comentaba, uno de los criterios de inclusión es que el paciente lleve menos de 24 o 36 meses de evolución. Pero otro criterio de inclusión es la escala o la puntuación en la escala de valoración funcional. Tiene que tener una puntuación determinada, ser superior a una puntuación determinada y además también se valora cuál es la pérdida o el declive en esa escala de valoración en los últimos meses. Es decir, no es un único... Yo mencioné el tiempo de evolución y mencioné que vamos a evaluar la escala de valoración funcional. Pero no son solo esos 2 criterios, sino que es una combinación de criterios. Entonces, siempre valoramos cada caso de forma individualizada. Perfecto. Y ahora nos aclaraba José Luis su pregunta anterior, que es ¿por qué no aplican Riluzol a todos los pacientes? Porque hay pacientes que no toman tratamiento alguno. Entonces, eso ya me preocupa escucharlo más. ¿Nos puedes comentar? A mí me preocupa y no sé tampoco qué responderte en ese aspecto, ¿no? Habitualmente, a nuestros pacientes por lo menos, salvo que tenga algún tipo de contraindicación, se le indica el tratamiento con Riluzole. Es el único tratamiento del que disponemos que sabemos, aunque sea un efecto moderado, pero que sabemos que puede enlentecer un poco la progresión de la enfermedad, ¿no? Bien es cierto que muchas veces iniciamos ese tratamiento. Como sabéis, hay que hacer una serie de controles de función hepática, etcétera, y si hay cualquier contratiempo en ese aspecto, hay que retirar el fármaco. Entonces, bueno, me gustaría pensar quizás que a lo mejor es por complicaciones con el tratamiento por el que no lo estén tomando. Exacto, esperemos que así sea. Y nos dicen, por otro lado, ¿sería bueno disponer de una base de datos única con todos los pacientes en España para poder ofrecer esos ensayos? A ver, sería bueno disponer de una base de datos única en España, en la ELA, en todas las enfermedades raras, porque al ser enfermedades poco frecuentes, 5 pacientes en un hospital, 10 en otro hospital, no vamos a conseguir nuestros objetivos, ¿no? Entonces sí que sería bueno hacer un registro nacional que nos permita ver que la ELA no es una enfermedad tan rara, de hecho lo estamos viendo en los últimos años y eso nos permitiría también avanzar a lo mejor un poco en cuanto a investigación. Exacto, exacto. Bueno, pues nada, por aquí te dan las gracias, así que Nada. nosotros otra vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Y si os parece a todos, pasamos ya con la última parte, ¿vale? Que la va a abordar Julio Pardo, que bueno, es neurólogo también de la unidad del Hospital de Santiago y él es el encargado de hablarnos ahora sobre cuál es la situación científica actual de la ELA. Entonces, bueno, cuando quieras, Julio, continuamos. Muy bien, voy a intentar entonces cargar la presentación. Sí. Primero Ahora, eso, a eso me bien, refería. perfecto. Sí, ahora Muy perfecto. bien. Cuando quieras, Vale, yo llamo mi silencio. Muy bien. Vale, pues buenas tardes a todos. Felicidades a Gaela por la organización de estas jornadas telemáticas y sobre todo a Jessica, que yo creo que se lo ha currado mucho. Y bueno, la verdad es que hoy empezamos un poco al revés, ¿no? Por las charlas. Empezamos hablando del futuro, tanto de los nuevos ensayos clínicos que están al caer, como de las células madre, y ahora hablaremos del presente. Entonces, intentaré pues esbozar un poquito qué conocimientos tenemos sobre la ELA pues a día de hoy, ahora en junio del 2020, ¿no? Tanto cómo la definimos, cuáles son sus causas, cómo hacemos el diagnóstico y qué tratamiento disponemos, aunque esto ya un poquito lo hemos comentado.
Bien, la ELA es una enfermedad que describió Jean-Martin Charcot ya hace más de 150 años. Charcot, sabéis que es un neurólogo francés, es el padre de la neurología moderna. Y pues hasta hace pocos años el concepto que teníamos de la ELA es este, que es el que aparece reflejado en los distintos libros de medicina, ¿no? De neurología, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma selectiva a la neurona motora superior e inferior, de inicio sobre los 60 años y que conduce al fallecimiento del paciente a los 3 o 5 años del inicio de los síntomas. Yo creo que todos teníamos este concepto de la enfermedad. Pero en los últimos años se ha visto que esto no es del todo cierto. En primer lugar, hoy en día no la consideramos una enfermedad, es decir, una entidad única, sino que sabemos que la ELA en realidad es un síndrome, no una enfermedad, y es un síndrome heterogéneo, tanto desde el punto de vista clínico, como veremos después, desde el punto de vista genético. Entonces, es como si hubiera, como se ha comentado antes, varios tipos de ELA, ¿no? La segunda cuestión que hemos descubierto estos últimos años es que la ELA no afecta exclusivamente a la neurona motora superior e inferior, como pensábamos antes. Y esto lo llegamos a descubrir, como veremos después cuando hablemos de la genética, a raíz de descubrirse un gen, el C9orf72, que vimos que podía producir, además de la ELA, formas de demencia frontotemporal. Con lo cual sabemos hoy en día que la ELA, aparte de la neurona motora, puede afectar también a la corteza cerebral del lóbulo frontal y temporal. Que se inicia sobre los 60 años, aunque es lo más frecuente, y lo más frecuente es la horquilla de los 50 a los 70 años, pero no es siempre así. Sabemos que hay pacientes que debutan más tarde y sobre todo estamos viendo ahora pacientes más jóvenes, incluso de menos de 25 años, que están desarrollando la enfermedad, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta también. Y en cuanto a la supervivencia de los pacientes, que siempre se decía que era 3 y 5 años, eso también es cierto, pero hay que matizarlo siempre. Sabemos que hasta un 20% de los pacientes sobrevive más de 5 años y sabemos que hasta un 5 o 10% de los pacientes va a sobrevivir más de 10 años. Con lo cual es muy heterogéneo y además esto sí que siempre nos ha llamado la atención, el saber que hay pacientes que evolucionan de una forma muy rápida y otros pacientes que evolucionan de una forma lenta. Con lo cual, ya vemos que algo ha cambiado el panorama de la ELA en estos últimos años. Entonces, hoy en día, como comentaba, se considera un síndrome heterogéneo, tanto desde el punto de vista clínico como genético, y desde el punto de vista clínico se considera heterogéneo por esta variabilidad fenotípica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay varias formas de presentación clínica. Los enfermos tienen varios tipos clínicos de ELA, por decirlo así. ¿Y en qué varía? Pues en el lugar de inicio. Hay pacientes que empiezan por afectación de las neuronas que inervan a la musculatura vulvar. Son pacientes que empiezan con dificultades para hablar o para tragar. Y en cambio la mayoría de pacientes pues tienen un inicio espinal, es decir, empiezan pues, por las extremidades, por una mano, por un pie generalmente. La edad de inicio ya vimos que era variable también, la duración de la enfermedad también, y también va a variar mucho el que el paciente inicie la clínica con afectación de la neurona motora superior, de la neurona motora inferior o de ambas a la vez. Eso también va a influir también en la evolución de la enfermedad. Como hemos comentado, ahora sabemos que puede haber una afectación frontotemporal, que antes lo desconocíamos, y por eso pues, hablamos de un síndrome degenerativo, heterogéneo, multisistema, en lugar de una única enfermedad que es homogénea, ¿no? Esta diapositiva yo creo que es muy ilustrativa de cómo puede variar la expresividad clínica de la ELA, ¿no? Fíjense, esto es un poco, vamos a hablar sobre el lugar o la forma de inicio de la enfermedad. Hay dos grandes grupos, lo que llamamos la ELA espinal, que como comentábamos, pues son pacientes que inician con una debilidad distal en una mano o en un pie y luego se va generalizando hasta afectar el resto de las extremidades. Y en cambio otros pacientes tienen un inicio vulvar con esa dificultad para tragar o para hablar que comentamos también inicialmente. Esto de los colores, si ven aquí, el marrón representa la afectación de neurona motora inferior y en azul o azul verdoso está representada la afectación de la neurona motora superior. Bueno, pues hay pacientes que empiezan exclusivamente con la afectación de neurona motora inferior
que pasan varios años así e incluso son pacientes que pueden fallecer y tener solo afectación de la neurona motora inferior, cuando lo normal en la ELA es que se afecten las dos. Y lo mismo pasa con pacientes que empiezan con afectación de la neurona motora superior y que, pues, si se afecta la neurona motora inferior sería una ELA clásica, y si no, si persiste la afectación exclusiva de la neurona motora superior durante más de 4 años, hablamos de la esclerosis lateral primaria, que tiene una supervivencia mayor que la ELA clásica. Estas formas pseudopolineuríticas de ELA nos plantean a menudo muchos problemas diagnósticos, sobre todo de diagnóstico al inicio, de diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque son pacientes que inician con una debilidad, por ejemplo, pierden fuerza para levantar el pie de forma insidiosa muchas veces. Son pacientes de edad avanzada que a lo mejor pues, se les hacen unas resonancias a nivel lumbosacro y es raro que a estas edades no tengan una pequeña hernia discal. Se interviene pensando que esa debilidad era debido a la hernia discal, a una radiculopatía, y se ve que después de la cirugía siguen empeorando y tienen debilidad en otras partes, ¿no? Esto es muy típico de la forma de inicio pseudopolineurítica. Esta forma hemipléjica es más rara, es la denominada forma hemipléjica de Mills, ocurre en un 1% de los casos solo, y estos pacientes tienen una distribución de la debilidad con afectación de neurona motora superior, como vemos aquí, como si fuera un paciente con un ictus, es decir, tiene como una hemiplejía o una hemiparesia, ¿no? Estos dos fenotipos de fly arm y fly leg se les está dando importancia últimamente porque son fenotipos que tienen una supervivencia muy prolongada. Nosotros tenemos pacientes con el fly arm o fly leg que llevan más de 10, 15 años de evolución y siguen con la afectación de motoneurona inferior en ambas extremidades inferiores, pero siguen pudiendo deambular sin problema y no tienen afectación vulvar. Hasta que un buen día se desarrolla y se extiende la enfermedad. Entonces, estos fenotipos de fly arm o de fly leg, que son pacientes que empiezan con debilidad en una pierna y que eso se mantiene a lo largo de los años, son importantes de reconocer por la elevada supervivencia de estos casos, ¿no? Entonces, estamos viendo ya que clínicamente hay como muchas ELAs, ¿no? Bueno, ¿el tipo de ELA influye en la supervivencia? Pues generalmente sí, esto lo sabemos a raíz de la forma de inicio vulvar o de la forma de inicio espinal. Aquí vemos representada la escala que pasamos nosotros, la escala funcional de la ELA, que son hasta 48 puntos cuando todo está bien, cuando el paciente no tiene clínica ninguna, y vemos aquí pues, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? En rojo estarían pintados, cada línea de esta roja sería un paciente que inició la enfermedad por la afectación vulvar, y en azul serían pacientes que tuvieron una forma de inicio espinal, es decir, que empezó la debilidad pues, por una mano o por un pie. Y vemos cómo claramente, en general, esto no siempre lo podemos aplicar a un paciente determinado, pero si tomamos como grupo, pues los pacientes que iniciaron la clínica con afectación vulvar, pues tienen una supervivencia menor que los pacientes que debutaron con una clínica de forma espinal. ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia? Generalmente la ELA se considera una enfermedad rara, llamamos enfermedad rara o minoritaria aquella que tiene una prevalencia de menor de un caso por 10.000 habitantes, y en este caso pues vemos como la incidencia es de 1 o 2 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia de 5 a 6 casos por 100.000 habitantes. Siempre se ha comentado y es cierto, que hay un ligero predominio en varones en esta enfermedad. La relación es de 1,5 a 1 con respecto a las mujeres. Y en cuanto a la prevalencia y la incidencia en nuestro país, pues la verdad es que disponemos de escasos estudios. Hay un estudio que fue patrocinado por la Fundación Luzón, el estudio Revela, que se realizó ya hace unos 4 años, en el 2016, y que intentó ver la prevalencia de la ELA a nivel de España, que era sobre unos 3.000 pacientes, y a nivel de Galicia encontramos una prevalencia de 230 pacientes. Nosotros tuvimos ocasión de participar en este estudio con todo el resto de los neurólogos de los distintos hospitales de Galicia, y la sensación que tenemos es que esta prevalencia está aumentando. Nosotros, por ejemplo,
cuando iniciamos lo de la consulta de acto único, veíamos al principio son unos 50 pacientes en el año 2015 y ahora estamos realizando un seguimiento ya de 70 pacientes. ¿Esto a qué puede ser debido? Bueno, pues pueden influir varias cosas. Puede influir el aumento de la esperanza de vida y si tenemos en cuenta por la pirámide poblacional que la ELA es una enfermedad que afecta sobre todo a ese rango de edades de sobre la sexta década, 60 años, pues es posible que ese sea uno de los factores. Otro factor puede ser que se diagnostican mejor a los pacientes. En fin, esto habría que analizarlo y estamos haciendo un estudio pues, con el doctor Arturo Fraga y con varios neurólogos de Galicia para intentar hacer un estudio epidemiológico actual que nos diga cuáles son ahora las cifras de incidencia y de prevalencia en nuestra comunidad y analizar esa serie de factores de por qué tenemos la sensación de que esto está cambiando y que cada vez vemos más pacientes con esta enfermedad. La etiopatogenia, ¿a qué se debe la ELA? Bueno, esto lo ha comentado un poco Tania y Arturo también, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si conocemos bien la causa de la enfermedad, podremos llegar más fácil a determinados tratamientos. En el caso de la ELA tenemos un enemigo que se esconde y que se ataca por varios frentes, y no es un enemigo único, con lo cual eso hace especialmente difícil, como se ha comentado, pues encontrar tratamientos que lo atajen de una forma definitiva, porque aquí parece que los tiros vienen por varios lados, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos hoy en día? ¿Cuál es la hipótesis de los mecanismos causales de la ELA? Y estamos hablando ahora aquí exclusivamente de la forma de ELA más frecuente, que es la ELA esporádica, ¿no? Luego de la ELA genética hereditaria hablaremos después. Bueno, pues en la ELA esporádica, que representa un 95-90% de los casos, pensamos que hay una combinación de, por un lado, una cierta predisposición genética, luego que influyen ciertos factores ambientales en un determinado individuo y el envejecimiento pues siempre está ahí, como en otras enfermedades neurológicas degenerativas, ¿no? Por la mayor frecuencia de patología de este tipo en pacientes de 60 años o más, ¿no? ¿Y qué causas se han propugnado? Bueno, se hablaron antes de estas, la excitotoxicidad, que es, pues ahí el glutamato juega un papel esencial. Pensamos que se ha comprobado que había una toxicidad inducida por el glutamato, que es un neurotransmisor que va a producir como un bombardeo a las neuronas. Esto va a hacer que entre calcio en la neurona y que se degenere y que muera esa neurona. Con lo cual, si podemos evitar esto con antagonistas de glutamato, pues una de las vías, por lo menos, la podremos atajar. Esto es lo que pasó y lo que dio lugar a descubrir el beneficio del riluzole. El estrés oxidativo y los radicales libres, pues lo mismo, también se piensa que juega un papel en esta enfermedad. Esto es un poquito como la basura que queda en las células, si no la damos eliminado bien, pues va a causar daño, ¿no? Y esto es lo que se propone, que es por donde actúa la edarabona, ese fármaco que se administra por vía intravenosa y que está aprobado para el tratamiento de la ELA, como comentó Tania, pues en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, ¿no? Pues actúa precisamente sobre el estrés oxidativo. También se piensa que hay una disfunción mitocondrial, y esto hay varios estudios que implican a la mitocondria en los pacientes con ELA. La mitocondria saben que es como la fuente de energía de las células, con lo cual si hay un mal funcionamiento de la mitocondria, pues habrá menos ATP, que es lo que representa la energía celular, y esa célula pues se va a debilitar y va a acabar, digamos, muriendo, ¿no? También en los últimos años ha habido mucho interés y hay muchos artículos y trabajos que hablan de la alteración de los neurofilamentos y la alteración del transporte axonal. Esto es muy importante en la ELA. Si estamos hablando de una enfermedad que afecta a las neuronas motoras que tienen un axón largo de metro y medio hasta llegar al músculo, pues si en ese axón los ejes, el andamiaje falla, que son los neurofilamentos, pues como comprenderemos va a fallar también el transporte de sustancias imprescindibles que tienen que conectar con el músculo. Con lo cual esa es otra causa que se piensa que es muy importante en la ELA.
La apoptosis o fenómenos de muerte celular programada también se ha pues pensado que pueden influir en esta enfermedad y, como se comentaba antes, los factores inmunológicos o inflamatorios. Cada vez hay más evidencia de que en las fases iniciales de la enfermedad puede haber pues, fenómenos inflamatorios que produzcan un daño neuronal y que eso lleve a la destrucción de la neurona. Y precisamente, pues ya ha comentado Tania, pues dos fármacos como el masitinib o el ravulizumab que pretenden pues atajar un poco en este mecanismo. Por lo cual vemos que el enemigo está atacando por varios frentes y de momento lo que estamos haciendo es intentar poniendo parches en cada frente que conocemos y con las moléculas que vemos que funcionan en esa vía alterada, ¿no? Viendo esto, si me preguntan cuál va a ser el futuro del tratamiento de la ELA, yo creo que va a ser una terapia combinada, es decir, atacando al enemigo por diferentes frentes, pues con terapias combinadas. Yo creo que eso seguramente sería una de las opciones terapéuticas. Bien, vemos que de la ELA esporádica nos falta mucho por conocer a nivel de las causas, pero en la ELA familiar, en la ELA hereditaria, que supone un 5 o 10% de los casos, pues sí que se han producido muchos avances y avances muy importantes. Este tipo de ELA también es heterogénea, tanto desde el punto de vista clínica, de la manifestación clínica, como de la genética, como veremos ahora. Y fíjense cómo el primer gen de la ELA se descubrió pues, en la década de los 90, en 1991, 1992, que es este, el SOD1, que es la superóxido dismutasa. Bueno, esto fue de aquella una auténtica revolución de encontrar un gen que estaba relacionado con las formas familiares de ELA, porque esto nos podría dar pistas de qué pasaba en esta enfermedad. Y de hecho, como comentó Tania antes, a partir de ahí pues fuimos capaces de desarrollar ratones transgénicos con mutaciones en este gen y estudiar todo lo que pasaba en el ratón transgénico. Esto fue evidentemente un gran avance, pero hoy también sabemos que la ELA que producimos por mutaciones de la SOD1 en ratones transgénicos no se parece al 100% en la ELA que vemos en los pacientes. De hecho, pues aquí faltan depósitos de proteínas como la TDP43 y otra serie de cosas que hacen que sea una ELA bastante distinta a lo que ocurre en humanos, con lo cual esto de los modelos de los ratones en SOD1 pues no resultaron tan buenos como pensábamos, ¿no? Bien, fíjense que han pasado muchos años hasta que se descubrieran más genes en las familiares, pues hasta el 2008, 2010, que se describió el TARP y el FUS, y la auténtica revolución surgió con el descubrimiento de este gen, el C9orf72, que fue en el 2011. Esto supuso una auténtica revolución, ¿por qué? Porque, como veremos después, nos enseñó que en la ELA, aparte de la afectación de la neuromotora, también se podía afectar la corteza frontotemporal, podían tener una demencia frontotemporal. Y eso supuso una auténtica revolución del fenotipo de la ELA. Bien, pues hoy en día, en España por lo menos, sabemos que las mutaciones en SOD1 supone hasta un 20% de las formas familiares y las mutaciones en el C9orf72 pues suponen hasta el 30%, con lo cual con dos genes tenemos prácticamente resuelto el 50% de la ELA familiar. ¿Qué pasa con nosotros? Pues todavía, como vemos aquí, falta alrededor de un 30% de genes desconocidos y eso que en los últimos años se han pues descrito muchos genes, como comentaremos a continuación. Bien, decíamos que la mutación en este gen, en el C9orf72, pues nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que había unos pacientes que tenían esta mutación y tenían una ELA típica. Había otros pacientes que no tenían ELA y solo tenían demencia frontotemporal. Y había otros pacientes o incluso individuos en la misma familia que tenían las dos cosas, una ELA asociada a demencia frontotemporal. Bien, pues hoy sabemos que hoy es de los genes que más frecuentemente producen ELA y demencia frontotemporal, pero hay otros también. Además de eso, no solo puede producir demencia frontotemporal, sino que hay casos de un parkinsonismo plus, que llamamos los neurólogos, que es parkinsonismo asociado pues, a otras alteraciones neurológicas que configuran atrofia multisistema, e incluso casos de alteraciones del movimiento como la corea. Con lo cual vemos que este síndrome neurodegenerativo es
heterogéneo también en cuanto a la genética y a la expresividad clínica. Bien, esto es un estudio que hicimos hace unos años cuando describieron este gen. Queríamos saber qué incidencia, qué repercusión tenían nuestros pacientes en nuestro medio, en España, ¿no? Pues a lo mejor lo publicaban, lo que había eran publicaciones en pacientes de Estados Unidos. Bueno, pues este fue un estudio que logramos aglutinar el ADN de cerca de 1000 pacientes con ELA en España. Fue evidentemente un estudio multicéntrico en el que pudimos participar, y lo que se vio es que esta mutación suponía, pues en España, cerca del 30%, como vemos aquí, de las formas familiares, con lo cual hoy en día es prácticamente el gen más frecuentemente involucrado en la ELA familiar. Hay otros genes, y cada 2 meses yo creo que están publicando otros genes relacionados con ELA. Pero ¿qué pasa? Que son mucho menos frecuentes. Como vemos aquí, la mayoría de ellos la frecuencia es menos del 1%, con lo cual los más frecuentes son los que comentábamos antes, pero todavía quedan un 30% de genes por descubrir. Bien, esto es importante, lo de la genética, porque estos avances van a permitir seguramente pues, que se puedan desarrollar terapias génicas, y ahí es muy importante en la familiar tener identificado el gen, porque cuando salga un tratamiento de terapia génica va a ser un tratamiento que sea exclusivamente para esa mutación en ese gen. Es decir, no va a valer lo mismo ese tratamiento para una mutación en el gen de la superóxido dismutasa que para una mutación en el C9orf72, con lo cual es muy importante pues, llegar a afiliar estas células familiares, ¿no? Y nosotros aquí en Santiago tenemos la suerte de que tenemos un panel de genes muy bueno que nos hacen en la Fundación de Medicina Genómica, y que últimamente hablamos con ellos incluso para mejorarlo e incluir más genes. Bien, pasamos de las causas al diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos hoy en día un paciente con ELA? Bueno, saben que no existe un test diagnóstico específico, es decir, yo no puedo pedir un análisis al laboratorio y si me sale positivo decir, bueno, pues usted tiene ELA o usted no tiene ELA. No hay un test biológico específico para la ELA. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues se basa en un cuadro clínico sugerente, datos de la exploración que confirmen esta sospecha clínica que tenemos, viendo que hay afectación de la neurona motora superior e inferior, un electromiograma compatible y estudios de laboratorio o de neuroimagen que sean negativos. Es decir, como veremos después, la ELA es un diagnóstico de exclusión. Esto, que está muy basado en la clínica y en los hallazgos pues, electromiográficos, pues motiva o justifica que estos diagnósticos deban ser hechos por neurólogos, porque muchas veces, sobre todo en las formas de inicio, la enfermedad no es fácil de diagnosticar, y entonces yo creo que en todo caso el paciente debe ser visto por un neurólogo. En casos establecidos, en donde ya hay afectación de la neurona motora superior e inferior, pues el diagnóstico es sencillo, relativamente sencillo, pero como comentaba, en casos precoces es mucho más difícil, sobre todo pacientes que empiezan, por ejemplo, pues con debilidad en una mano o en un pie, se puede confundir con multitud de patología más frecuente, ¿no? Todo ello motiva que aún hoy en día, en las mejores manos, haya un retraso diagnóstico de unos 12 meses, que llama la atención en esta enfermedad. Nosotros esto nos parecía muchísimo, y esto está descrito tanto en Estados Unidos como en Europa, y hicimos un estudio para ver cuál era el retraso diagnóstico en nuestra unidad, y la verdad es que fue exactamente igual, era de 11,9 meses, o sea que se aproxima, es idéntico a todo lo publicado en la literatura. Aquí influyen muchas cosas, y de hecho una de las cosas que más influía en el estudio que hemos realizado, este retraso diagnóstico, era que muchas veces el paciente tarda mucho en comunicar sus síntomas y en acudir a una atención sanitaria. Es decir, pacientes que a lo mejor empiezan con algo de torpeza en la mano o con algo de torpeza en extremidades inferiores, con algo de dificultad para la marcha, pues a lo mejor tardan 6 meses o incluso más en buscar asistencia sanitaria, y después, pues evidentemente, entre que se les piden pruebas complementarias, a veces pasan por varios especialistas antes de llegar al neurólogo. Esto hace que todo esto en conjunto explique este retraso diagnóstico. Bien,
Tenemos unos criterios clínicos para diagnosticar la ELA. Yo diría que es de las pocas enfermedades que los criterios clínicos pues, se hicieron en España, concretamente en Madrid, en el Escorial, ¿no? En el año 94. Después se han renovado en Estados Unidos, en Arley, en Virginia, en el 98, y los últimos fueron los de Awaji en Japón del 2008, ¿no? Pero son todos muy parecidos. Lo que exigen es la presencia de signos de degeneración de neurona motora inferior, tanto clínica como electromiográficamente. Esto clínicamente lo vemos porque los pacientes pues, tienen articulaciones, tienen debilidad, pérdida de fuerza, tienen atrofia y los reflejos están disminuidos o están abolidos, ¿no? Y en la electromiografía pues, vemos signos de denervación que abarcan a más de un territorio que corresponda a una raíz nerviosa o a un nervio periférico, lo que nos hace sospechar que puede ser de neurona motora y no de nervio periférico. Bueno, pues aparte de estos signos de afectación de neurona motora inferior, vemos también signos de afectación de la neurona motora superior, ya que la ELA precisamente combina clásicamente la afectación de las dos. Y esto lo vemos por la clínica. ¿Cómo lo vemos? Pues estos pacientes tienen los reflejos muy aumentados, muy exaltados. De hecho, a veces tienen como movimientos involuntarios por la postura, que es lo que denominamos el clonus, que traduce esta hiperreflexia. Tienen pérdida de destreza y en caso de la afectación vulvar en la neurona motora superior, pues se puede facilitar también expresar como el denominado síndrome pseudovulvar, que es que el paciente pues tiene una risa inapropiada o un llanto espasmódico también a veces, ¿no? Bien, pues esta afectación de neurona motora inferior y superior tiene que extenderse, es decir, es fundamental que se inicie donde se inicia, existe una propagación progresiva a otros territorios. Esto es lo más típico de la ELA. Lo que pasa es que para esto a veces pues, hay que esperar tiempo y eso también es otro factor que puede dificultar el diagnóstico. Bien, todo esto en ausencia de que veamos que en la electromiografía o que en la resonancia que le hemos pedido al paciente hay otras enfermedades que expliquen el cuadro clínico, con lo cual vemos que en realidad la ELA es un diagnóstico de exclusión. Una vez hemos excluido todo lo demás y tenemos esta clínica, pues podemos hablar de una ELA. Ya para terminar esta parte de diagnóstico y de clínica, yo creo que esta diapositiva, aunque se vea un poco borrosa, es muy ilustrativa de la complejidad clínica que tiene esta enfermedad y de los múltiples tipos de ELA. Es decir, a esto que llamamos ELA, en realidad dentro tenemos todo esto. ¿Y qué tenemos? Tenemos pacientes de la forma clásica que empiezan por una afectación espinal o por afectación vulvar, pero tenemos pacientes que empiezan por una afectación de neurona motora inferior y que clásicamente afecta también a la neurona motora superior, tenemos el fenotipo clásico de la ELA. Pero otros pacientes, la cosa empieza por, la enfermedad empieza por la afectación de neurona motora superior y cuando tenga la afectación de neurona motora inferior, pues hablamos de la ELA clásica. ¿Qué pasa? Que en un subgrupo de pacientes persiste la afectación de la neurona motora inferior más de 4 años, entonces hablamos de una atrofia muscular progresiva, ¿eh? Y no desarrollan afectación de neurona motora superior. Y lo mismo aquí, son pacientes con afectación exclusiva de la neurona motora inferior, que pasa más de 4 años y entonces hablamos de una esclerosis lateral primaria que tiene una supervivencia mucho mayor. Con lo cual, eso a nivel variabilidad, a nivel de la afectación de las distintas neuronas motoras. Lo que comentábamos de la alteración cognitiva, normalmente pues, no tienen afectación cognitiva estos pacientes, pero en un 5 o 10% puede haber una demencia frontotemporal e incluso si a estos pacientes le pasamos unos test psicológicos específicos, pues podremos ver que hasta un 30% pueden tener alteraciones de función disejecutiva. Los fenotipos que hemos comentado de Fley-Arm o Fley-Leg, la forma de inicio a edades precoces, menor de 25 años, que aquí, aunque no hay antecedentes hereditarios, siempre tenemos que sospechar que puede ser una forma hereditaria. Y después, lo que comentamos también de que esto sí que no sabemos por qué sucede, pero hay pacientes que la enfermedad evoluciona muy rápidamente y hay pacientes que en cambio la enfermedad pues evoluciona de forma más lenta.
Bien, en cuanto al tratamiento, yo creo que ya se ha comentado la mayoría de las cosas. El tratamiento farmacológico específico para la ELA en nuestro medio, en nuestro país y en Europa es el riluzole, como comentó Tania, y en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos y recientemente en Canadá, que se acaba de aprobar, pues tienen la edarabona, que comentábamos que actuaba sobre los radicales libres, aunque la Agencia Europea del Medicamento pues está exigiendo ampliar los estudios antes de hacer una recomendación terapéutica de la edarabona. Muy importante lo que comentaba Tania, el tratamiento sintomático, pacientes, por ejemplo, que tienen un exceso de saliva, la seborrea, que les molesta, que es un síntoma muy molesto y que podemos tratar, los calambres, el agarrotamiento, la espasticidad, etcétera. También hay que tratar todo este tipo de síntomas que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Y otros tratamientos que no son farmacológicos, pero que mejoran la supervivencia, pues son la colocación de una PEC, la gastrostomía, ¿no? Ya sea por vía endoscópica o por vía radiológica, de pacientes que tienen pues una forma vulvar con mucha disfagia, que tienen atragantamientos frecuentes y hay que hacer este tipo de medida para pues darles una nutrición adecuada, que es fundamental en esta enfermedad. Es fundamental que no se pierda peso y que se reciba un aporte proteico adecuado. La ventilación mecánica no invasiva, que es la que más se utiliza, la BiPAP, también es fundamental para estos pacientes porque a medida que van pues afectándose la musculatura respiratoria, pues necesitan este tipo de apoyo y a veces incluso pues se recurre a la ventilación mecánica invasiva, aunque esto ya depende del caso en particular. Y podrá chocar lo de la atención en unidades especializadas multidisciplinarias. Esto es, se ha visto en los últimos años que, aparte de mejorar la calidad de vida de los pacientes, también mejoraban la supervivencia. Y nos vamos a detener un poquito en hablar de esto. La atención en unidades multidisciplinares es una atención centrada en el paciente e incluyendo una consulta de acto único, donde ese mismo día el paciente va a ser visto por varios especialistas. ¿Por qué mejora la supervivencia? Pues pensamos que hay una anticipación y una detección precoz de complicaciones al realizar un seguimiento periódico protocolizado. Esto es lo más importante, ¿no? Llegamos antes a las complicaciones y las podemos tratar antes y eso mejora la supervivencia. Esto está recomendado por las principales guías de atención a pacientes con ELA, tanto la americana como la europea, mejora la supervivencia y la calidad de vida, como comentamos, y además se ha visto que hay una variable independiente de otros tratamientos, tanto del riluzole como de la ventilación no invasiva, como de la PEC. Bueno, esto ya lo ha puesto Tania, estos son los miembros que participamos en la consulta de acto único. Aquí está el doctor Zamarrón, que es el neumólogo, está Tania, está la doctora Cantón, que es nuestra especialista en endocrinología y nutrición, y aparte, evidentemente, pues todo el resto de especialidades de compañeros que intervienen en la atención a los pacientes y a los que aprovecho la ocasión para agradecerle toda su dedicación a ello. Y muchos de ellos lo que hacen, nosotros pasamos la consulta de acto único los martes y es citar al paciente ese mismo día. Bueno, nosotros siempre desde el inicio, desde 1992, hacíamos una atención multidisciplinar, pero la consulta de acto único la empezamos en enero de 2015 y hoy en día atendemos a más de 70 pacientes en la unidad y también hacemos la segunda opinión diagnóstica de pacientes de toda Galicia. Esto, aprovechando lo de la atención multidisciplinar, yo no quería dejar de pasar el hacer hincapié en que hace 2 años la Consejería de Sanidad pues, nos juntó pues, a varios especialistas que estamos al cargo de pacientes con ELA, a miembros de la Fundación Francisco Luzón y también participó Damaris y otros miembros de AGAELA. Bueno, se hizo un protocolo de un proceso asistencial integrado para estos pacientes y esperemos que este protocolo se aplique en la práctica diaria, pero sabemos, como se comentaba antes, que todavía lamentablemente su implantación en los distintos hospitales de Galicia no está al 100% y esperemos que se mejore y estamos intentando todo lo posible para que la atención protocolizada llegue a todos los pacientes de Galicia.
Y nada más, siempre que doy esta clase a los alumnos de quinto de medicina, acabo con esta diapositiva. Aquí vemos todos conocen al profesor Hawking. Aquí tenía 22 años cuando se casó. Saben que empezó la enfermedad a los 21 años. Y vemos como aquí a los 22 ya tenía una marcada debilidad que ya necesitaba uso de bastón. Bien, al Stephen Hawking lo diagnosticaron de una ELA, le dieron una supervivencia de 2 años. Y aquí tenemos una foto que apareció en los medios de Galicia, pues en el Parador de Cambados, 50 años más tarde, ¿no? Con lo cual, esto es para recalcar que en medicina pues no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no? Y nada más, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Julio. No sé cómo ahora salgo, ¿no? Se ha visto Hago esto. perfecto. Ahora tienes que volver a la llamada y dejar de presentar tu pantalla y ya vamos a las preguntas porque hay bastantes. O sea que vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Vale, empezamos. Pregunta de Sandra Castillo. ¿Qué se opina sobre las teorías del doctor Luis Carrasco? Según sus estudios, podría dar respuesta a muchas preguntas sobre la evolución y heterogénea de la ELA. Nadie quiere comenzar un ensayo clínico con antifúngicos con la facilidad de que son tratamientos que ya están en el mercado. Te dejo de oír ahora. Ah, ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora ¿te sí. repito? Yo a ti sí, ¿me escucháis? No, bien, bien. Acabas en lo del mercado, ¿no? Que no lo oía de... Sí. Sí. Bueno, sí, esto surgió hace unos años y la verdad es que tuvimos muchísimas llamadas de pacientes para empezar el tratamiento con antifúngicos, pero lo que se comentaban antes los compañeros, los ponentes que hablaron, ¿no? De que hay que ser cautos con pues tratamientos novedosos que no han pasado una serie de filtros. En este caso fueron hallazgos en pacientes con ELA que habían donado el cerebro y en un banco de cerebro de Madrid pues empezaron a hacer determinaciones y aparecieron pues efectivamente en algunos de los cerebros pues infectados por hongos, ¿no? Bueno, esto llamaba la atención, yo me puse a revisar el caso y entonces de estos mismos autores también me llamó la atención que hacían estudios histopatológicos de pacientes con esclerosis múltiple, con Parkinson, con Alzheimer, y a todos les encontraban hongos. Entonces, bueno, pues la verdad es que la fiabilidad de estos hallazgos no se han reproducido en otros sitios, con lo cual yo creo que hoy en día no existe ninguna indicación de tratar a un paciente con ELA con antifúngicos, que además algunos de ellos o varios de ellos tienen efectos secundarios muy potentes, ¿vale? Vale, perfecto. No hay ninguna evidencia científica como para realizar ese tratamiento. Vale, claro, clarísima tu respuesta. Entonces vamos a la siguiente, que es cierto que hay que evitar el glutamato natural que llevan muchos alimentos o este glutamato no tiene nada que ver? No, en principio no influye, porque el glutamato se utiliza como neurotransmisor y aparte de eso, y no depende la cantidad que se utiliza de la ingesta, ¿no? A través de alimentos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en situaciones de enfermedad, y esto pasa no solo en la ELA, sino en otras enfermedades degenerativas, hay ese bombardeo de exceso de neuroaminoácidos excitadores, como el glutamato, sobre las neuronas, y lo que producen es una entrada de calcio y que degenera la neurona. Entonces, eso se ha visto en otras enfermedades también, pero no depende de la cantidad de glutamato que tomes en la dieta. Vale, estupendo. Me gusta tanto la claridad en tus respuestas. Ahora nos preguntan también, en cuanto a las terapias génicas de las que has hablado, ¿podrían servir en la ELA esporádica, que es la mayoritaria? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque se ha visto que hasta un 3-4% de pacientes en los distintos estudios con ELA esporádica les hacían un panel de genes o un exoma y encontraban mutaciones en algunos de los genes que hemos comentado. Por ejemplo, en la SOD1, pues hasta un 3% de pacientes de la forma esporádica, es decir, que no tienen ningún antecedente familiar, veían que tenían esas mutaciones. Entonces, en ese sentido, en estos pacientes, aunque tengan una forma esporádica, si tienen la mutación, el tratamiento les valdría.
¿vale? ¿Esto qué va a llegar? Pues imagínate que mañana aparece un tratamiento génico, una terapia génica para pacientes con mutaciones en SOD1. Pues evidentemente yo lo que haría es hacer un screening y un estudio genético de todos los pacientes con ELA esporádica y para intentar detectar ese 3% y poder ofrecerles el tratamiento. Ahora mismo a un tratamiento con ELA esporádica no le ofrezco el estudio genético porque no tendría sentido. ¿De acuerdo? Claro, vale. La siguiente es que cuando ponemos a una enfermera gestora de casos en la unidad de Santiago. Muy bien, también es una pregunta muy buena porque de momento la gestora de casos soy yo. Bueno, enfermera o enfermero. Bueno, O enfermero. Estamos en ello, estamos en ello. Estamos en ello. Porque tenemos que es seguirlo fundamental. peleando y ahí lo haremos juntos. Pues perfecto, porque es fundamental. De momento voy encargando yo de la gestión de las citas, de las llamadas, pero yo creo que sí sería muy bueno y además es obligatorio tener una enfermera o enfermero de casos. Exacto. Nos dicen también por aquí, ¿cuántos diagnósticos habéis realizado en el año 2019 en el área de Santiago? Bueno, Sí, pues en el 2019 yo creo que tuvimos unos 15 pacientes nuevos de diagnóstico reciente, de incidencia, 15 pacientes. 70 en revisión, 70, 72 creo que eran en revisión, y 30 en segunda opinión diagnóstica. Vale, Más o menos lo que vimos, porque lo repasamos recientemente. vale. Y nos dicen también, cuando hablamos de unidades multidisciplinares, entiendo que cuántas existen en Galicia y cómo es el itinerario de un paciente en una unidad de ELA. Bueno, ¿cuántas se está intentando que existan en todos los grandes hospitales? Y deberían existir ya. Llevamos 2 años con el programa asistencial que habíamos desarrollado, que tú participaste también, que antes no me salía tu nombre. Y entonces lo ideal es que lo hubiera en todos lados. ¿Por qué? Porque yo creo que es fundamental que el paciente con ELA tenga una asistencia lo más cercana posible a su domicilio. Entonces sería ridículo que un paciente de Burela se tuviera que trasladar a Santiago para ser atendido. Yo creo que lo más lógico es que los hospitales desarrollen todos los medios posibles para que haya una unidad multidisciplinar en ese hospital, ¿no? El paso para acceder, bueno, desde el servicio de neurología, es decir, una vez se hace el diagnóstico de ELA, ya sea desde neurología, desde otorrino o desde traumatología, ese paciente pues se remite a consultas de neurología y de neurología lo remiten a la unidad especializada. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora creo que ya es más, bueno, agradecimientos varios y si te sirve un biólogo como enfermero, nos dicen, pero bueno, por otra parte nos repite Carmen, ¿cuántas unidades hay? Ahí podemos contestaros quizás mejor nosotros. A ver, en pleno funcionamiento y buen funcionamiento tenemos ahora mismo Santiago, Coruña y Ferrol. Sí que en Vigo se está implantando también con la ayuda de Arturo, nos encontramos todavía con dificultades, como comentábamos. En Ourense un poquito lo mismo, hablando con el neurólogo de referencia, siempre son los neurólogos los que llevan para adelante al final el equipo en los casos en los que no hay una enfermera o un enfermero gestor de casos. En Galicia en concreto, en el único lugar donde existe esta figura de enfermera gestora de casos es Ferrol ahora mismo, entonces en el resto son los neurólogos de cada área los que llevan adelante pues esta atención y esta coordinación con el resto de profesionales implicados en la atención a los pacientes. Entonces, Lugo todavía también se está iniciando. Estamos todavía trabajando en ello, básicamente. Sí que tenemos el proceso asistencial integrado de ELA desde 2018. Tenemos ese documento ahí que nos avala para seguir solicitando esas mejoras, pero hay áreas donde todavía no las hemos conseguido y tenemos que seguir peleando por ellas. O sea que... Y después nos dice Carmen también cómo es el procedimiento, que no se refiere a cómo se accede a la unidad de ELA, sino cómo es el procedimiento de atención entre los distintos servicios, cómo funciona un poco esa unidad. Sí, pues está centralizada sobre todo en lo que llamamos las consultas de acto único, ¿no? Entonces, un paciente, imagínate,
en Santiago, un martes por la mañana. Tiene asignado ya 3 citas consecutivas para que sea visto pues, por el neurólogo, por la especialista en endocrino y nutrición y por el neumólogo. El paciente está en la misma consulta y en vez de salir el paciente e ir a otra consulta, es el médico el que sale y llega otro especialista, lo consulta, se va al neumólogo, entra a la endocrina, se va a la endocrina, entra al neurólogo en la misma consulta. Además de eso, para facilitarle las cosas al paciente, ese día siempre tienen una cita simultánea con farmacia hospitalaria, con lo cual ya pueden recoger la medicación, el Riluzole. Y después hay varias consultas como rehabilitación, la doctora Anantelo, o bien el psicólogo Miguel Anso, intentan también coordinarse ese mismo día para que el paciente no tenga que desplazarse, con lo cual en un día a lo mejor el paciente resuelve 5 consultas. Exacto, exacto. Que de otra forma tendría que venir pues a los 15 días o al mes, volver otra vez al mes, volver a los 2 meses. Yo creo que es fundamental. Por eso la consulta de acto único es muy importante en la atención multidisciplinar. No solo es que sea visto por varios especialistas, no, porque hay mucha más coordinación. Es decir, nosotros después siempre comentamos cosas sobre el paciente. Si te surge una duda en ese momento, lo comentas con otro compañero, lo tienes al lado. Es totalmente distinto a hacer una interconsulta y que lo vean en respiratorio dentro de 6 meses. No tiene nada que ver. Exactamente, estamos hablando de un equipo totalmente coordinado en la atención al paciente y en evitar todos los desplazamientos que sean innecesarios, pues para eso, evitar que el paciente pues se fatigue demasiado, que tenga que ir 20 veces al hospital, como sigue ocurriendo en algunos lugares. Y bueno, yo, si no quieres aportar nada más, añadir nada más, Julio, ya hemos terminado con las preguntas, así que, bueno, os agradecemos a todos vuestro tiempo, nos hemos alargado un poquito más, pero creo que ha valido la pena, así que gracias a los ponentes, a los asistentes por vuestra atención. Damos por finalizado este ciclo de charlas, pero creemos que no será el último, porque nos ha gustado cómo ha salido esta semana y bueno, vemos que hay interés. Entonces, si queréis proponernos temas a abordar, estaremos encantados de organizar más charlas que puedan ser de vuestro interés. Y ahora simplemente os animo a que este domingo, sabéis que es el Día Mundial de la ELA, que os acerquéis a los puntos que se iluminarán en Galicia, en el resto de España, para visibilizar al máximo nuestra enfermedad y así pues conseguir que seamos visibles por fin y conseguir los apoyos que necesitamos. Sin más, entonces damos por finalizado el ciclo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Jessie. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Buenas tardes.